Capítulo 181. Como el fin del mundo. El vórtice sobre su cabeza estaba impregnado de hedor a sangre y carnicería. Vagamente, Chuchen podía ver innumerables espíritus vengativos vagando en su interior. El inmenso poder asombró a Chuchen. Incluso muerto y como un fantasma, este dios ante él aún conservaba una fuerza aterradora. Un trueno rugió y el dios quedó completamente envuelto en relámpagos. Su mano aferró la gran espada con fuerza, desatando una fuerza imparable, con el impulso del rayo, mientras lanzaba otro ataque contra Chuchen. Una sensación de gravedad perdida hace mucho tiempo brotó en el corazón de Chuchen, pero en lugar de alarmarse, se sintió encantado. Solo un poder así podía hacer hervir su sangre. Al instante, levantó la lanza de las 1000 rocas. En ese momento, la lanza se movió como una montaña que se derrumba, y el aura de Chuchen estalló repentinamente. Una luz dorada resplandeciente se elevó hacia el cielo. Chuchen levantó la lanza, sin ningún movimiento superfluo, emanando solo un poder incomparable y aterrador. Una explosión ensordecedora, más fuerte que un trueno, resonó en el aire, desatando un torrente de cenizas con una potencia asombrosa y la velocidad del rayo. Esta descarga instantánea fue como un verdadero meteorito, deslumbrante como una estrella que se alza sobre la tierra árida. En la penumbra, solo hilos dorados los conectaban. Cada hilo dorado era la sombra de una lanza blandida por Chuchen, cada hilo cortando desde una dirección diferente, y su punto final de convergencia estaba en el cuerpo de un dios. ¡Boom! Siguió una explosión penetrante, sombras de lanzas doradas y relámpagos plateados se entrelazaron en el cielo, tejiendo una vasta red a través de los cielos. Un aura incomparablemente poderosa estalló en ese instante, fusionándose en un nuevo vórtice que se expandió hacia afuera. Tanto Chuchen como el dios se vieron obligados a retroceder, ninguno había logrado la ventaja en su enfrentamiento anterior. Sin embargo, el estado del dios era mucho más feroz que antes. Un alma sin vida, además de perder su antiguo poder, había perdido, aún más importante, la razón. Solo quedaban las emociones más primarias, y estas emociones eran fácilmente manipulables. Las repetidas derrotas contra los humanos, a quienes despreciaba, hicieron que el pecho del dios se agitara violentamente. Su boca, atada con hilos, emitía un rugido ensordecedor, y sus ojos, oscurecidos por la seda roja, se tornaron aún más carmesí, como si escupieran fuego. La figura de Chuchen se reflejaba en las pupilas rojo sangre, especialmente en los llameantes ojos dorados dentro de las pupilas del dios, que brillaban intensamente. Incapaz de contener su ira por más tiempo, el rugido del dios se intensificó, y las llamas bajo sus cenizas parecieron encenderse. Fluyeron lentamente del cuerpo del dios, transformándose en un infierno furioso que lo envolvió por completo. Entonces, aprovechando su gran altitud, se desplomó hacia Chuchen como una colosal bola de fuego. Su enorme cuerpo, cargado de una fuerza inmensa, dejó una larga estela de llamas a su paso, un espectáculo de extraordinaria actividad celestial. Sin embargo, mientras Chuchen invocaba una estrella celestial, el dios pretendía quemar su propio cuerpo. El aterrador poder excedía con creces las capacidades defensivas actuales de Chuchen. Quería probar el choque entre su estrella celestial y el dios con forma de bola de fuego que tenía ante él. Sin embargo, su ataque no estaba completo, y no podía desatar su poder por el momento. Ahora, solo podían intentar evitarlo, alejarse lo más posible del radio de impacto del dios que caía. ¡Boom! La fuerza del dios que caía no era menor que la de una estrella fugaz. La tierra entera comenzó a temblar violentamente. Los vientos huracanados resultantes lo destrozaron todo y destruyeron todo a su paso. Chuchen voló hacia el distante grupo de edificios. Aunque la distancia era considerable, hileras de edificios altos seguían derrumbándose bajo la fuerza residual de la caída. En cuanto a la figura, su ubicación era bastante segura. Al ver que Chuchen había esquivado el ataque, volvió a gritar con emoción. Esta aterradora explosión continuó durante un tiempo indeterminado hasta que la conmoción disminuyó gradualmente. Solo entonces Chuchen volvió a mirarla. La tierra se había convertido hacía tiempo en un enorme cráter, con innumerables grietas agitándose y partiéndose, y las llamas que envolvían al dios se extendían por la tierra. De las grietas del suelo, comenzaron a brotar corrientes de lava fundida. La lava brotó por todas partes, elevándose hacia el cielo como una erupción volcánica, acompañada de rugidos continuos. Chuchen estaba algo sorprendido. El poder del dios caído había llegado a las profundidades de la tierra, de lo contrario, ¿cómo podría una masa tan densa de lava fundida haber surgido y rodado por la superficie?
En cuanto al creador de todo esto, el cuerpo del dios había comenzado a mostrar patrones de lava fluida, incluso las espadas gigantes que sostenía en sus manos estaban completamente envueltas en llamas. Las cenizas que caían del cielo se encendieron inmediatamente al contacto con la lava. Las llamas se extendieron implacablemente, invadiendo el bosque y expandiéndose hacia las ruinas de los edificios del otro lado. El dios, blandiendo una espada gigante, cargó contra Chu Chen con su cuerpo de lava fundida. Sabía que esta vez, su oponente iba en serio. El elemento roca envolvió inmediatamente su cuerpo, rodeando el escudo de jade. Chu Chen, reacio a esperar su destino, cargó en dirección opuesta. Ambos desaparecieron de sus posiciones originales, con una velocidad imperceptible a simple vista. Solo se vislumbraba un fugaz destello de luz carmesí y dorada que colisionaba continuamente en la tierra y el cielo. Cada choque desataba una fuerza aterradora, devastando aún más el paisaje ya devastado. Y con cada impacto, chispas carmesí y fluorescencia dorada salpicaban, fugaces como fuegos artificiales. La figura atada a la cruz contemplaba con incredulidad la escena apocalíptica que se desarrollaba en la distancia. Solo podía rezar para no quedar atrapado en el fuego cruzado. Mientras tanto, en medio de la batalla con los dioses, Chu Chen seguía forjando innumerables armas de diversas formas con rocas en el aire. Estas armas, imbuidas del poderoso elemento roca, se transformaban en rayos de luz que giraban a su alrededor, atacando a su lado. Sin embargo, en su nivel actual, las armas que forjaba serían aniquiladas instantáneamente con un solo impacto. Aún así, Chu Chen continuó forjando nuevas armas. Estos ataques inesperados demostraron ser muy efectivos. En al menos docenas de enfrentamientos, siempre encontraban la oportunidad de golpear al enemigo, dejando marcas. Estas marcas, acumulándose poco a poco, eventualmente se convirtieron en heridas. Con el paso del tiempo, todo a su alrededor se había convertido en un mar de fuego, e incluso el suelo bajo sus pies estaba cubierto de lava. ¡Qué energía elemental tan intensa! Es un desperdicio dejarla fluir por el suelo. Al observar todo lo que había debajo, Chu Chen pareció comprender algo de repente. Entonces, acompañado por el rugido de un dragón, el suelo, antes tranquilo, tembló de nuevo. Capítulo 182 Expansión, colapso. En medio del remolino de lava, el cuerpo colosal del rey dragón de Rota emergió lentamente del magma. La lava abrasadora cubría su superficie, pero no le afectaba. El rey dragón de Rota se alzaba majestuoso sobre la lava. El inmenso elemento fuego que lo rodeaba no solo no podía dañarlo, sino que era absorbido como energía. Muy bien. Chu Chen asintió. El rey dragón de Rota podía absorber energía elemental de las venas de la tierra, por lo que Rota podía absorber directamente esta lava. El robusto cuerpo del rey dragón de Rota comenzó a fluir con deslumbrantes patrones similares a la lava. Acompañadas por su feroz rugido, las llamas absorbidas por su cuerpo estallaron una vez más en un poderoso ataque. Imponentes pilares y densas rocas de lava bombardearon la dirección del dios, y en un instante, innumerables bolas de fuego deslumbrantes aparecieron en el cielo oscuro. Esto era claramente algo que el difunto dios no había previsto. Blandía su espada gigante, desintegrando implacablemente los ataques en grandes pedazos de escombros. Aparentemente percibiendo que el rey dragón Ruotu había sido invocado por Chu Chen, el dios, empuñando su espada gigante de color rojo lava, lanzó un ataque aún más frenético contra él. Los 6 pares de alas en la espalda del dios se enroscaron firmemente alrededor de su cuerpo, y con un ligero esfuerzo, su velocidad inicial rompió instantáneamente la barrera del sonido. Los ataques de lava que llenaban el cielo a su paso convertían en polvo todo lo que se interponía en su camino con su inmenso poder. Llamas carmesí estallaron formando un anillo, como deslumbrantes fuegos artificiales que florecían tras él a medida que avanzaba. La figura de Chu Chen dejó al instante una estela dorada en el cielo, como 2 meteoritos a punto de colisionar. Alrededor del dios, llamas emanaron de su cuerpo, condensándose gradualmente en bestias feroces y rugientes. Estas bestias ardientes parecieron cobrar vida, abriendo sus fauces y desgarrando a Chu Chen. Simultáneamente, mientras la distancia se acortaba rápidamente, Chu Chen conjuraba continuamente armas encantadas con elementos a su alrededor. Estas armas, imbuidas de un poder inmenso, cargaron hacia adelante, enfrentándose a las bestias ardientes. ¡Clang! Un rugido ensordecedor estalló en el momento en que chocaron a gran velocidad. La densa energía elemental imbuida en sus armas se dispersó como fuentes en todas direcciones.
Al instante siguiente, se dispersaron de nuevo, creando distancia, y luego repitieron su choque anterior. Ambos se movían ahora a velocidades increíbles, chocando con frecuencia, lo que dificultaba al rey dragón Ruoduo lanzar ataques precisos. Chu-Chen ordenó inmediatamente a Ruoduo que cesara sus ataques, concentrándose en absorber la energía circundante y preparándose para atacar. Mientras tanto, el escudo de jade que protegía su cuerpo había absorbido parte de los ataques en cada choque. El poder de sus choques era demasiado intenso para que el escudo de jade lo absorbiera por completo, de esta manera, solo podía absorber lentamente los ataques divinos. La energía acumulada en el escudo estaba casi agotada, en el siguiente choque, la desataría por completo. Las llamas en el cuerpo del dios parecían aún más deslumbrantes. Entonces, dos brazos más se materializaron de las llamas a ambos lados de su majestuosa figura. Llamas doradas fluyeron a través de los brazos recién formados, y en sus palmas, las llamas continuaron creciendo, fusionándose en nuevas espadas gigantes de fuego. Las hojas de las 5 espadas gigantes apuntaban a Chu-Chen. Las pupilas, previamente oscurecidas por hilos rojos sangre, se abrieron repentinamente, convirtiéndose en agujeros oscuros y profundos. En ese momento, el dios carecía de divinidad, solo un aura pura, primigenia y violenta de matanza emanaba de él, acompañada de un rugido feroz. La presión del viento abrasador azotaba el cielo, el dios finalmente había actuado una vez más. Ahora, todo en el mundo estaba inquietantemente silencioso, salvo por el rugido ensordecedor del dios que atravesaba las nubes oscuras. En ese momento crucial, Chu-Chen lanzó la lanza de las 1000 rocas sin dudarlo. La lanza silbó por el aire, multiplicando casi 100 veces su tamaño original, girando mientras contraatacaba contra el dios. ¡Boom! La espada y la lanza chocaron, la ensordecedora explosión resultante y el poder residual de la energía elemental carmesí dorada hicieron que las nubes circundantes se agitaran. La luz de la colisión pareció incendiar el cielo, y quedaron temporalmente atrapados en un punto muerto en el aire. Una ráfaga de viento, cargada de oleadas de calor, pasó junto a Chu-Chen, su cabello negro bailaba al viento, pero sus brillantes ojos brillaron repentinamente. Avanzó a grandes zancadas, volando a una velocidad aún mayor que antes, pasando al dios que chocaba con la lanza de las 1000 rocas y apareciendo tras él. El cuerpo del dios irradiaba un calor intenso, e incluso el escudo de jade mostraba signos de inestabilidad. Un estallido de luz dorada estalló repentinamente, y un crujido crujiente ahogó todo el ruido. Tras absorber las llamas divinas, el escudo de jade, tras su explosión inicial, recuperó gradualmente su tono dorado carmesí. ¡Boom! El cuerpo del dios se desplomó por la explosión. Sus brazos, forjados en llamas, habían desaparecido hacía tiempo, y sus 6 pares de alas, ya dañados, estaban ahora carbonizados, no quedaba ni uno. Al ver al dios caer al suelo, Chu-Chen no mostró alegría. No había recibido ninguna notificación de su experiencia, el dios seguía vivo. El rey dragón Ruotu abrió la boca y una esfera de luz incandescente se condensó instantáneamente en su interior. Un aterrador rayo de luz surgió de ella, lanzándose hacia el dios. En su estado actual, el dios debería tener pocas posibilidades de seguir defendiéndose. Pero entonces, un rugido furioso surgió repentinamente de la boca del dios. Fue un rugido agudo, seguido de corrientes de contaminantes de color negro violáceo que fluyeron de su boca abierta. Estos contaminantes se extendieron gradualmente por el cuerpo del dios, transformándolo instantáneamente en una figura humanoide de color negro violáceo. Pop, pop, pop. Una serie de sonidos emanó del cuerpo del dios, que ahora estaba cubierto de innumerables ojos de diferentes tamaños. Un rayo de luz brotó de la boca del rey dragón Ruoduo y envolvió su cuerpo al instante. Sin embargo, dentro de esta luz, un débil sonido emanó repentinamente. El cuerpo del dios comenzó a arder intensamente, no por el ataque de Ruoduo, sino por su defensa. Todo su ser, como una estrella en expansión, se elevó hacia el cielo desde el interior de la luz, alcanzando una vez más los cielos. Las llamas que una vez lo envolvieron ya no eran deslumbrantes lotos rojos, sino misteriosas llamas púrpuras. Cadenas de estas misteriosas llamas, como cadenas, convergieron desde todas direcciones hacia la esfera de luz formada por el dios, intensificando la agitación en los cielos y la tierra. Capítulo 183. Una mejora inesperada. Chu-Chen apretó el puño, sintiendo el aterrador poder que se acumulaba en la bola de luz. Las nubes de tormenta que llenaban el cielo ya habían sido absorbidas por la luz, revelando una deslumbrante extensión de estrellas.
La bola de luz se expandió e intensificó. También se volvió cada vez más inestable, su erupción era inminente. Incluso a miles de kilómetros de distancia, dentro de las ruinas, se pudo ver el repentino estallido de luz en el cielo distante. Chuchen agitó la mano, invocando al rey dragón Ruotu. Él y Ruotu ahora estaban en una relación simbiótica. La energía que el rey dragón Ruotu había estado absorbiendo en el suelo ahora podía ser utilizada por él tras su recuperación. Ahora, no se atrevió a contenerse en lo más mínimo, y la lanza de 1000 rocas fue nuevamente firmemente sujetada en la mano de Chuchen. Mientras 3 rayos de luz brillaban a su alrededor, las 3 pequeñas estrellas celestiales, ahora completamente cargadas, comenzaron a girar lentamente a su alrededor de nuevo. Sin embargo, para enfrentarse al aterrador poder de arriba, las pequeñas estrellas celestiales separadas fueron simplemente insuficientes. A su orden, las 3 estrellas celestiales se dispararon hacia la vasta extensión de los cielos, a una distancia incluso mayor que el cúmulo de luz. Un colosal agujero negro apareció repentinamente sobre la Vía Láctea, y las 4 estrellas celestiales, aparentemente esculpidas meticulosamente, emergieron lentamente de él, nubes doradas y auspiciosas que barrían el cielo nocturno. El magnífico resplandor parecía derramarse sobre cada rincón de estas ruinas, y el sonido de las estrellas fugaces era tan grandioso como el resonante sonido de una campana. En ese momento, ¿qué les importaba a todos los seres vivos que aún vivían dentro de las ruinas? ¿Humanos, razas alienígenas o bestias mágicas? Todos los seres vivos interrumpieron de inmediato sus actividades, con la mirada fija en los 2 soles radiantes en el cielo. El pánico y el miedo impregnaron sus expresiones. Ante esta escena mítica, todos perdieron la capacidad de pensar por un instante. La estrella celestial comenzó su descenso, la intensa fricción a lo largo de su trayectoria la cubrió de llamas carmesí doradas, ardiendo, ardiendo. Chuchen también liberó toda su energía interior, sin contenerse, impulsando su velocidad y poder a nuevas alturas. Su cuerpo rápidamente pasó junto a la bola de luz, llegando al cielo. Parte de su energía se concentró en su lanza, que Chuchen volvió a lanzar. Ahora, sobre la bola de luz, un sol resplandeciente y un rayo dorado cargaron simultáneamente hacia ella. Chuchen reunió la energía restante en su cuerpo, esperando, listo para desatar su poder. La estrella celestial chocó primero con la bola de luz, con un sonido indescriptible. Una luz blanca cegadora se extendió desde el cielo y la tierra. En el instante en que la estrella celestial cayó, un nuevo escudo de jade reapareció alrededor de Chuchen. Un calor extremo y un poder aterrador llenaron cada rincón de la explosión. Chuchen quedó completamente envuelto en ella, rodeado por una luz blanca cegadora. Pero sus pupilas doradas atravesaron estos obstáculos deslumbrantes, fijándose en el cuerpo divino dentro de la bola de luz. Entonces, una lanza de roca, tan afilada como un rayo, golpeó la bola de luz. El destello resultante fue suficiente para quemar las retinas de una persona común en un segundo. Incluso aquellos que observaban desde lejos en otras partes de las ruinas se atrevieron a cubrirse los ojos y agachar la cabeza, incapaces de mirarla directamente. El escudo de jade absorbía continuamente la energía circundante, pero ante un poder tan inmenso, claramente había superado su capacidad actual. Chuchen parpadeó. Vio aparecer innumerables grietas en la bola de luz, moviéndose a gran velocidad. En un instante, se encontraba fuera de ella. Usó sus manos para abrir la bola de luz, y patrones dorados emergieron lentamente en su superficie. Vio al dios oculto dentro de la bola de luz, o quizás debería llamarse corrupción. Los ojos que cubrían todo su cuerpo se volvieron hacia Chuchen en ese instante, y sin dudarlo, la energía del escudo de jade detonó una vez más. Un arco masivo emergió de la explosión de la esfera incandescente en el cielo. Si la colisión original había creado una estrella, este arco se convirtió en un anillo alrededor de ella. El cuerpo del dios comenzó a explotar poco a poco, y esos asquerosos globos oculares se desvanecieron instantáneamente en la nada. Un tenue destello de luz apareció repentinamente en las oscuras cuencas de sus ojos, tan tenue que la mayoría de la gente lo pasaría por alto. Gracias. Los labios del otro se movieron ligeramente, pero Chuchen no estaba seguro de si lo había oído con claridad o si era solo su imaginación. Entonces, su cuerpo comenzó a convertirse en polvo y a dispersarse en el cielo nocturno tras la desaparición de la cortina de luz. El enemigo ha sido eliminado. Los puntos de experiencia son demasiado grandes, el sistema tardará un tiempo en calcularlos. La voz del sistema resonó en su mente. No tuvo tiempo de prestar atención a estas cosas,
solo sintió una abrumadora oleada de fatiga que lo invadía. Habiendo agotado casi todas sus fuerzas, a Chuchen solo le quedaban unas pocas para sostenerlo mientras descendía del cielo. Y justo cuando pisó el suelo en ruinas. Din. Sube de nivel. Din. Sube de nivel. Din. Sube de nivel. Din. Sube de nivel. Nivel actual, NV41. Al oír la serie de notificaciones repentinas, Chuchen se sobresaltó. ¿Lo había oído bien? Abrió el panel del sistema con manos temblorosas. Su nivel había subido a 41. 6 niveles seguidos. Chuchen se sintió un poco aturdido. Tras matar al fantasma del dios de 6 alas, su nivel había ascendido directamente al 5º nivel, el reino del mar volcador. Esto lo maravilló en secreto. ¿Cuán aterrador era ese dios en vida que aún conservaba tanta experiencia incluso después de muerto? Inmediatamente después, su cuerpo, previamente exhausto, se llenó al instante de un nuevo poder, y la fatiga que había ocupado su mente se desvaneció al instante. Una poderosa oleada de energía sanguínea brotó incontrolablemente de Chuchen, impulsando los 6 niveles y abarcando todo un reino, un impulso que no podía comprender. Aún así, la capacidad de aumentar su poder tan rápidamente en tan poco tiempo lo llenó de una inmensa alegría. Chuchen miró entonces a su alrededor. El terreno, antes majestuoso, había sido completamente arrasado. La figura previamente atada a la cruz tuvo una suerte increíble. A solo 10 metros frente a él, todo había sido completamente destruido y él había escapado por poco del mismo destino. Pero ahora estaba vivo y coleando, aunque al mirar a Chuchen, todo su cuerpo tembló violentamente. Chuchen pudo percibir que se trataba de un miedo extremo. Inmediatamente corrió hacia la figura, con la espada aún firmemente clavada en su boca, impidiéndole hablar y solo capaz de gemir. Chuchen agarró la empuñadura y sacó la espada. Un grito violento escapó de los labios de la figura. ¿Dolor? Sin embargo, al menos la figura ahora podía hablar. Chuchen no dijo nada más. Entre él y la figura, una marca cuadrada dorada apareció de la nada. «Conmigo», dijo lentamente. «Firma un contrato». Capítulo 184. Los invasores. Este contrato queda establecido. De ahora en adelante, ambos debemos decir la verdad. Quienes rompan su palabra serán castigados por la roca devoradora. Un conjunto de caracteres dorados, acompañados de un patrón cuadrado, apareció entre Chuchen y la figura. Tenía muchas preguntas que la figura necesitaba responder. Para evitar que la otra parte mintiera, redactar un contrato que estipulara que ambas partes debían decir la verdad era la mejor opción. ¿Estás dispuesto a aceptar? El tono de Chuchen se volvió gélido al instante. Sus pupilas, que acababan de oscurecerse, volvieron a encenderse, y una poderosa presión, como un maremoto, presionó a la figura. Al instante, la figura sintió que se le dificultaba la respiración. Esa presión, como una montaña, le pesaba sobre la cabeza, haciéndole temer incluso mirar a Chuchen a los ojos. Solo pudo bajar la cabeza, con todo su cuerpo temblando. La figura sabía perfectamente que con la fuerza actual de Chuchen, la otra parte podría aplastarlo fácilmente con su poder. La razón por la que se contenía ahora era simplemente para que aceptara firmar el contrato. Aunque no lo dijo en voz alta, su postura indicaba claramente que si se atrevía a pronunciar una sola palabra de desacuerdo, seguiría inmediatamente los pasos de ese dios. Alzando ligeramente la vista hacia la devastada escena tras Chuchen, la figura no pudo evitar estremecerse. De inmediato, gritó con urgencia. Estoy dispuesto a firmar el contrato. En cuanto terminó de hablar, los caracteres dorados que flotaban entre ellos se transformaron instantáneamente en luz de estrellas y desaparecieron en el patrón. El contrato está completo. Los ojos de Chuchen parpadearon levemente. Aunque la descripción del contrato indicaba que solo podía ser firmado voluntariamente por ambas partes, parecía que, siempre que la otra parte lo dijera en voz alta, podría firmarse con éxito. Sin embargo, esta era una interpretación limitada de voluntad. Después de todo, la figura ahora solo tenía 2 caminos ante él, uno era negarse y morir inmediatamente, el otro era aceptar y vivir primero. En cualquier caso, la figura eligió la segunda opción. Comparada con la primera, esta última se ajustaba mejor a su decisión. ¿Sabes las consecuencias de romper un contrato? Chuchen guardó el contrato con satisfacción, preguntando con indiferencia si la otra parte entendía su importancia. Al escuchar sus palabras, la figura asintió vigorosamente,
como un pollo picoteando arroz. En sus recuerdos, ahora confusos, surgió de inmediato información sobre el emperador Rey Roca, el dios de los contratos. En sus recuerdos, parecía haber oído hablar de las consecuencias de romper un contrato con el emperador. Ser clavado a una imponente montaña por una enorme lanza de roca, con la boca llena de escombros hasta que le desgarró el estómago, y la sangre que fluía formando un río. La sola idea de semejante escena le provocó escalofríos en la espalda. Gritó apresuradamente. Sí, sí. Pero, Su Majestad, hay algo que necesito decirle primero. Entonces, la figura pareció recordar algo más. He estado preso aquí quién sabe cuánto tiempo, y como ha visto, la contaminación. Aunque no me ha corrompido por completo, ¿está erosionando constantemente mi mente? Hasta el día de hoy, mi memoria está muy fragmentada. Puede que haya olvidado algunas cosas del pasado, ya sean específicas o generales. Por favor, perdóneme. Al escuchar las palabras de la figura, Chu Chen no respondió, simplemente observó en silencio. Después de un rato, al ver que la figura no había roto su promesa, significó que la otra parte decía la verdad. Asintió levemente. De acuerdo, entonces dime primero, ¿eres de este mundo, o de Teyvat? Yo, huí de Teyvat, con esos otros que ya se han apoderado del poder de los dioses. La figura respondió con sinceridad. ¿Qué pasó exactamente en Teyvat? ¿Y qué hay de apoderarse del poder de los dioses? La respuesta de la figura fue la que Chu Chen esperaba, tal vez podría disipar algunas de sus dudas. Lo siento, Su Majestad. Los acontecimientos de Teyvat son demasiado lejanos para mí. Mis recuerdos de ese periodo son vagos. Solo recuerdo que Teyvat sufrió una catástrofe sin precedentes. La guerra de los dioses demonios, la destrucción de Canria, nada de eso importó ante esa catástrofe. Ante la invasión externa, Teyvat finalmente fracasó. La figura dijo débilmente. Entonces, en los momentos finales de tu derrota, ¿viniste a este mundo? ¿Y qué hay del saqueo de la autoridad de los dioses? Cuando llegué, parecía que me confundiste con otra persona. El tono de Chu Chen se volvió gradualmente más contundente. Al oír esta pregunta, la figura entró en pánico visiblemente y respondió apresuradamente, temblando. Bajo el ataque a gran escala de las fuerzas invasoras, algunos, al ver que la situación había cambiado y que tú y los otros 6 dioses seguían luchando en el frente, pero también sufrían derrota tras derrota. Más tarde, parecieron haber encontrado la manera de abandonar los falsos cielos de Teyvat y escapar a otro mundo. Así que, quisieron aprovechar el momento en que tú y los demás dioses estaban en su punto más débil en la gran batalla, para apoderarse del núcleo que contenía el poder del origen de los dioses, y luego, partir de Teyvat, a otro mundo. La figura se quedó en silencio en ese momento, habiendo confundido a Chu Chen con el rey de la roca. Ahora, en su mente, esto equivalía a revelar un plan para saquear el poder divino delante de un dios. Si, sin darse cuenta, enfurecía al dios que tenía delante, no se atrevía a imaginar las consecuencias. Pero, y nunca he participado en ningún intento de apoderarme de tu autoridad ni de la de los otros 6 dioses. De principio a fin, solo quise abandonar Teyvat en el último momento, para evitar la calamidad del apocalipsis. Jamás me atrevería a sobrepasar mis límites en lo más mínimo con respecto a tu poder divino. ¿No participaste? ¿No dijiste que, tras reunir la autoridad de los 7 dioses, comenzarías un gran plan? Dijiste que no participaste. Los ojos de Chu Chen se entrecerraron levemente, y un aura aún más intimidante emanó de él. No. De verdad que no me atreví. Esas eran palabras de otros que querían tomar la autoridad. ¿Las escuché por casualidad? Dijeron que, tras reunir la autoridad de los 7 dioses, podrían llevar a cabo un gran plan. Dije eso antes porque al principio te confundí con una de esas personas, pensando que también habían tomado tu autoridad. Para que supieran que estaba de su lado, quería que me salvaran, por eso dije esas cosas. Lo siento. Su Majestad. ¿No tenía ningún interés en su poder divino? Ah. La figura no terminó su última frase porque una enorme roca apareció de la nada y se metió en su boca ilusoria, haciéndole gritar de dolor. La roca, por algún medio desconocido, finalmente entró en el estómago de la figura, causándole una inmensa incomodidad. Ahora, en su súplica de clemencia, la figura soltó cualquier cosa, olvidando claramente los términos del contrato que acababa de firmar. Su Majestad, yo tenía un ligero interés en su poder divino, pero jamás me atrevería a ponerlo en práctica.
Solo era una idea. La figura se volvió mucho más dócil al instante. Capítulo 185. El blanco de la crítica pública. Esta vez, era cierto, la figura no fue castigada de nuevo. Al ver que ya no le metían rocas en la boca, la figura respiró aliviada. Chu Chen comprendió que, si bien la figura codiciaba el poder divino del emperador Rey Roca, le faltaba el coraje para actuar. Aquellos que saquearon la autoridad de los dioses, ¿se parecen todos a ti, con esta extraña apariencia? Chu Chen recordó las dos figuras que había visto antes en el campo de batalla de la invasión alienígena en la fortaleza del desierto, figuras que irradiaban un poder divino familiar, pero igualmente borrosas. Yo, no sé qué aspecto tienen ahora. Me puse así porque fue el precio que pagué por venir a la fuerza de un mundo a otro. Pero vine con ellos, así que supongo que ahora están en un estado similar. Chu Chen asintió levemente. Ahora estaba seguro de que las dos figuras que había visto antes eran, en efecto, los camaradas que este hombre había mencionado. La razón por la que emanaban el familiar poder divino era que probablemente ya se habían apoderado de la autoridad de los demás dioses. Por eso poseían aura divina. Considerando lo que Xiao le había dicho antes, que la autoridad de todos los dioses había sido arrebatada. Se refería a estas personas. Todos vinieron juntos. ¿Por qué eres el único atrapado aquí? ¿Y los demás? Chu Chen continuó preguntando. Nosotros sí vinimos juntos, pero en cuanto llegamos a este mundo, nuestra aura atrajo instantáneamente la atención de este universo, la raza conocida en este mundo como los dioses nos atacó. Los demás escaparon gracias a la autoridad de los dioses, pero yo, carente de poder divino, fui capturado por los dioses. Me encarcelaron y me sometieron a una tortura interminable. En ese momento, el miedo de la figura se intensificó. Claramente, la tortura que había sufrido era demasiado dolorosa para recordarla. Afortunadamente, el portal por el que entramos a este mundo aún no se había cerrado. Aquellos seres aterradores que invadieron Teyvat entraron a este mundo a través del portal y libraron una feroz batalla contra los dioses. Ya no recuerdo los detalles. Solo sé que mi prisión se derrumbó durante la guerra, desprendiéndose del reino divino, y esos terrores extranjeros comenzaron a erosionar este lugar. Tras escuchar las palabras de la figura, Chu Chen frunció el ceño ligeramente. Entonces, ¿las supuestas ruinas divinas eran en realidad prisiones divinas que se derrumbaron del reino divino? No, tantas ruinas divinas podrían no ser solo prisiones divinas, sino que quizás otras partes del reino divino también se derrumbaron durante la guerra, convirtiéndose en ruinas. No me extraña que hubiera tantas cosas buenas dentro de esas ruinas. Lo viste al llegar, ¿verdad? Esa repugnante contaminación y los fantasmas de los dioses muertos. Eran soldados que custodiaban la prisión en vida, pero murieron por la corrupción. Y ese tipo con el que acabas de luchar era el guardián de esta prisión. Su poder era aterrador, pero aún así, no pudo evitar ser corrompido. La figura continuó. Tras un momento de vacilación, habló. Su Majestad, perdone mi franqueza, pero ya ha visto la situación. Esos invasores son seres aterradores. Teyvat no pudo escapar de su destino al colapso, y ahora este mundo está en la misma situación. Desconozco la situación actual, pero incluso los dioses más poderosos de este universo han pagado un alto precio para luchar contra ellos. Y la corrupción que luchó contra los dioses es en realidad solo una pequeña parte. Incluso una pequeña parte ha causado un resultado tan devastador. Si volvieran a invadir con toda su fuerza, este universo probablemente también se corrompería. En cuanto a quienes han saqueado la autoridad divina, he presenciado su avaricia de primera mano. Ahora mismo, solo su autoridad está fuera de sus manos. Esos tipos definitivamente te pondrán en la mira eventualmente. Ha pasado tanto tiempo, deben haber absorbido una cantidad considerable de poder de la autoridad. Le garantizo que una vez que esos tipos tengan la certeza absoluta, definitivamente atacarán a su majestad. Estas palabras de la figura hicieron que el corazón de Chu Chen se sintiera aún más pesado. La situación actual era claramente más grave de lo que había anticipado. La invasión de las innumerables razas aún no había terminado, y la contaminación podría regresar a este universo en cualquier momento. También estaban aquellas figuras que habían saqueado el poder de otros dioses, también eran una amenaza potencial, y no sabía cuándo lo atacarían. Y, Su Majestad, hay algo que aún necesito decir. Justo ahora, me di cuenta de que usted no es el emperador rey de la roca original y completo, o mejor dicho, no es Morax, es otra persona,
pero posee el poder del dios de la roca. Pero usted es diferente de quienes obtienen el poder divino por la fuerza saqueando la autoridad. Puedo sentir que fue elegido por el emperador. El poder del dios de la roca coexiste dentro de usted. Esto es algo que no se puede lograr fusionándose por la fuerza mediante el saqueo de la autoridad. Por lo tanto, al principio te confundí con el mismísimo emperador, porque este poder se fusionó contigo también. Creo que este debió ser el plan anterior del emperador. La figura había descubierto inesperadamente que no era el verdadero emperador rey de la roca, lo que sorprendió a Chu Chen. Después de todo, esta era la primera persona en hablar. Si logro descubrir esto, los demás lo descubrirán tarde o temprano. Si fueras el mismísimo emperador, aún podrían tener algunas reservas. Pero, una vez que se den cuenta de que no lo eres, una vez que se den cuenta de que eres alguien que, como ellos, ha obtenido poder divino, no tendrán escrúpulos e inevitablemente acelerarán sus planes para arrebatarte el poder del dios de la roca. Ya sea que la contaminación te invada de nuevo o que esos otros te ataquen, serás el objetivo de todos. El tono de la figura al final fue notablemente más contundente. Sí. Chu Chen simplemente suspiró profundamente, apretando los puños. En cualquier caso, su situación era peligrosa, se había convertido en un objetivo para cualquier bando. Y entre la humanidad, aunque Xiang Ganai y los demás lo protegían, los peligros potenciales solo aumentaban. Al final, no puedo confiar en los demás, solo mejorando rápidamente mi propia fuerza puedo protegerme. Din. Misión definitiva activada. Recuperar la autoridad de los 6 dioses. Objetivo de la misión. Recuperar la autoridad robada de los 6 dioses. Progreso actual. Dios del agua, 0/1. Dios del fuego, 0/1. Dios de la hierba, 0/1. Dios del hielo, 0/1. Dios del viento, 0/1. Dios del trueno, 0/1. Capítulo 186. El origen de la contaminación. Atención, esta misión no se puede rechazar. Atención, esta misión atañe al futuro. Los ojos serenos de Chu Chen se iluminaron al ver la misión. ¿Recuperar la autoridad de los dioses de esas figuras? ¿Y esta misión atañe al futuro? De hecho, si el ejército invasor descendiera sobre este universo, ni siquiera los dioses podrían ser rival para ellos, y sus capacidades actuales serían limitadas. Quizás, reunir la autoridad de los otros 6 dioses sería un punto de inflexión para él. Su situación actual es peligrosa. Aunque esas figuras aún no han recurrido a ningún medio malicioso contra Chu Chen, si esto continúa, una vez que se den cuenta de que no es el emperador rey de la roca, inevitablemente intentarán arrebatarle la autoridad del dios de la roca. Este es un mundo despiadado. Si quieren arrebatarle su autoridad, ¿por qué no puede él recuperarla? Habiendo descubierto todo, surgió de inmediato un nuevo problema. Él estaba al descubierto, mientras que las figuras permanecían ocultas. Podrían encontrarlo en cualquier momento, pero él no tenía forma de encontrarlos. Con estas limitaciones, la única opción de Chu Chen era acelerar el desarrollo de su fuerza. Solo mejorando sus capacidades de autodefensa podría evitar verse en una posición tan pasiva. Sin embargo, también estaba este tipo frente a él. Después de todo, había estado con las figuras. Quizás podría apartar a esta figura del camino, tal vez atrayendo a los demás. Chu Chen extendió la mano para cortar las cadenas que la ataban. Esta figura podría ser su oportunidad de cambiar las tornas. Sin embargo, justo antes de que las cadenas estuvieran a punto de romperse, una explosión ensordecedora llenó el aire de repente una vez más. Acompañando el sonido, un violento temblor recorrió todo el mundo. El suelo comenzó a derrumbarse de nuevo, e incluso las oscuras nubes del cielo se balancearon violentamente. Una repentina oleada de corrientes de aire hizo que Chu Chen se tambaleara inestable. Aunque recuperó rápidamente el equilibrio, inmóvil como una montaña, la repentina anomalía a su alrededor aún lo desconcertaba. Sintió una fluctuación repentina, violenta e inestable en la energía elemental del aire, y todas estas anomalías apuntaban hacia un punto determinado en el cielo. En lo alto de una nube, un rayo de luz púrpura pasó como un relámpago, cayendo hacia Chu Chen en un abrir y cerrar de ojos. Una fuerte sensación de peligro lo invadió al instante. Chu Chen percibió de inmediato una fuente pura y contaminada que emanaba del rayo de luz. Casi al mismo tiempo, se hizo a un lado, y la luz que caía provocó una explosión atronadora. Entonces, el rayo de luz se disparó directamente al cuerpo de la figura, y al instante,
hebras de color rojo sangre emergieron de él, cubriéndole rápidamente la piel. No, no. Acompañado por el gemido aterrorizado de la figura, quedó rápidamente cubierto por hilos rojos. La debilidad y el colapso previos de la figura se desvanecieron al instante, reemplazados por un dominio transparente que emanaba de su cuerpo. Dentro del alcance del dominio, una inmensa presión los invadió. Era un aura que simbolizaba el poder de la corrupción, como montañas y mares colapsando. Chu Chen finalmente comprendió que los fantasmas con los que se había topado antes, e incluso el dios guardián, eran meros títeres corrompidos y asesinados por la corrupción. Lo que ahora tenía ante él era la corrupción misma, erosionando este espacio. Había descendido sobre Chu Chen usando el cuerpo de la figura como medium. La barrera que originalmente separaba esta área de las ruinas se derrumbó gradualmente bajo su poder. Bajo la influencia del dominio, una tras otra, enormes bestias demoníacas aparecieron de la nada. No solo bestias demoníacas, sino también numerosos monstruos humanoides, todos irradiando esa intensa aura corrosiva. La figura extendió su brazo, atado con hilos rojos, y su mano se transformó en una garra bestial. Las garras se movieron a velocidad supersónica, apuntando directamente al cuello de Chu Chen. ¡Clang! Un sonido como de cristal roto resonó en el aire, y aparecieron tenues grietas en la superficie del escudo de jade que rodeaba a Chu Chen. Un golpe tan simple, sin una potencia inmensa, pero con la fuerza que ejercía dañó el escudo de jade. Al mismo tiempo, Chu Chen arremetió con su lanza, cuya punta dibujó un arco deslumbrante en el aire. Con un impacto ensordecedor, barrió el área, cercenando instantáneamente el brazo extendido de la figura. Pero no fluyó sangre. Los hilos rojos que la sujetaban parecieron cobrar vida, se retorcieron y se fusionaron desesperadamente, regenerando rápidamente un nuevo brazo. Esta vez, huesos afilados sobresalieron del brazo, chocando con la punta de la lanza de Chu Chen y desatando una fuerza tremenda. Los hilos rojos de la punta de la lanza parecían extenderse hacia Chu Chen. Al percibir esto, el brazo de Chu Chen desató instantáneamente un poder impredecible, repeliendo directamente el brazo de la figura, mientras él mismo retrocedía rápidamente. Los hilos rojos que rodeaban la punta de la lanza fueron destrozados por Chu Chen, rompiéndose rápidamente. Aprovechando la distancia, Chu Chen miró hacia abajo. Ahora, no solo en su área, sino también las bestias demoníacas se extendían a otras partes de las ruinas. Un grupo de monstruos ya había formado una montaña de carne bajo él, aparentemente esperando su caída. Al ver esto, Chu Chen simplemente agitó la mano con indiferencia. Retumbar. Al instante siguiente, el suelo, que se había calmado un poco, volvió a estallar, abriendo grietas como dragones gigantes. El suelo, ya destrozado, comenzó a retorcerse violentamente, como si toda la tierra hubiera cobrado vida. Dos enormes formaciones rocosas comenzaron a presionarse una contra la otra, como unas fauces abiertas aplastando a la bestia demoníaca que las separaba, convirtiéndola en carne y hueso. Las grietas que habían surgido del suelo seguían alargándose y retorciéndose, hundiendo sin cesar a los monstruos que se arremolinaban en las profundidades bajo el control de Chu Chen. Esto es. Mientras tanto, a lo lejos, alrededor de Chu Chen, tras desaparecer la barrera que separaba este lugar del mundo exterior, los humanos dispersos por las ruinas se precipitaron hacia allí, atraídos por la conmoción. Pero lo que vieron fue la figura divina de Chu Chen, elevándose sobre ellos, agitando el brazo con indiferencia, provocando que el suelo aniquilara instantáneamente a los monstruos como un ser gigantesco. Capítulo 187. Todas las rocas del mundo obedecen mi mandato. La escena era inimaginable. Chu Chen se alzaba en lo alto del cielo, con sus ojos dorados como dos soles resplandecientes, observando fríamente todo lo que se extendía a sus pies. A su orden, el suelo se agitó y se movió, y las enormes bestias demoníacas fueron cortadas en innumerables fragmentos por el terreno cambiante. De hecho, no solo quienes lo presenciaron quedaron horrorizados, sino que el propio Chu Chen estaba igualmente asombrado bajo su apariencia de calma. Desde que entró en el reino del mar volcado, había descubierto que su control sobre los elementos rocosos circundantes se había vuelto mucho más poderoso. Anteriormente, solo podía dibujar algunas grietas en el suelo o hacer que pequeñas rocas se elevaran. Pero ahora era diferente. Chu Chen se sentía como el dios creador de esta región, la tierra, las montañas. Todo lo relacionado con la roca cambiaba constantemente a su antojo. Picos de 200 metros a su alrededor comenzaron a derrumbarse lentamente hacia el suelo con un solo pensamiento.
Innumerables rocas, cada una con un peso de decenas de toneladas, cayeron del cielo, rugiendo y estrellándose contra el suelo con una fuerza abrumadora, levantando nubes de polvo. ¡Fas! Con un agudo chillido, una figura se abalanzó repentinamente sobre Chu Chen. Los temblores del suelo parecieron alcanzar su punto máximo en ese momento. Acompañados por un rugido similar al de un dragón desde la tierra, enormes rocas se estiraron y extendieron, precipitándose hacia arriba y convergiendo a lo largo de su trayectoria. En un instante, las rocas que se extendían desde todas direcciones se entrelazaron, comprimiéndose en ellas la intensa energía de la roca, creando una serie de explosiones en el aire. Hasta que una enorme ola de energía de la roca, en forma de arco, se expandió rápidamente alrededor de Chu Chen, el ataque de la figura se detuvo. Acompañando este arco, un dragón colosal, forjado íntegramente en roca fundida, se enroscó alrededor de Chu Chen. Este dragón medía casi 60 metros de largo. La roca, originalmente tosca, se había fusionado en una forma que parecía esculpida por un maestro artesano, dándole al dragón un increíble realismo. Sus ojos brillaban con un color similar a la lava fundida, creado por Chu Chen al incorporar magma de las profundidades de la tierra. Ahora, este dragón de roca giraba en círculos alrededor de Chu Chen, mientras oleadas tras oleadas de energía de la roca emanaban de su cuerpo. Al contemplar el colosal dragón que había forjado con roca de montaña, Chu Chen no pudo evitar quedarse atónito. Su control sobre el elemento roca había experimentado un salto cualitativo en comparación con antes. Podía crear muchos más dragones de roca como este, y no se limitaba solo a la forma del dragón, pero no era necesario. El dragón de roca no permaneció mucho tiempo cerca de Chu Chen. Pronto, a su orden, regresó al suelo y barrió a las bestias demoníacas. Sabía muy bien que estas criaturas que había creado con el elemento roca no serían de mucha utilidad contra la fuente corruptora del enemigo. Esta vez, Chu Chen no envió a Ruotuo ni a los Yaxas a eliminar a los monstruos más pequeños. Necesitaba su poder interior para ser más confiable contra la fuente corruptora que tenía ante sí. Inmediatamente después, la figura atacó de nuevo, con docenas de afiladas púas de hueso que irradiaban una escalofriante luz carmesí, abatiendo con una fuerza abrumadora. Chu Chen agarró su lanza con fuerza, lanzándola hacia adelante para enfrentar la renovada embestida. Dos rayos de luz, uno dorado y otro carmesí, atravesaron el cielo, partiéndolo en dos. ¡Boom! Se escuchó una explosión ensordecedora, cuya onda expansiva hizo que la figura volara hacia atrás. Sin embargo, Chu Chen permaneció impasible, protegido por el escudo de jade. Pero esto no significaba que hubiera obtenido ventaja en el intercambio anterior, ni que su oponente sufriera daño alguno. Lo que siguió sería una lluvia incesante de ataques hasta que uno cayera. Al presenciar esta escena desde lejos, la multitud que había acudido al lugar quedó completamente atónita. Tanto Chu Chen como la figura demostraron un poder que superaba con creces el alcance de cualquiera que entrara en estas ruinas. Tales batallas estaban completamente fuera del alcance de la gente común como ellos, incluso observar desde lejos corría el riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado. Entornaban los ojos, observando el cielo centellear y resplandecer, el intenso brillo y la abrumadora aura de muerte completamente expuesta en el aire. Cada choque producía un sonido como truenos, aterrador y escalofriante. Muchos ya habían sacado sus teléfonos u otros dispositivos de grabación para grabar desde lejos. Todos sabían que si pudieran salir de las ruinas y subir estos vídeos a Internet, las visualizaciones estarían garantizadas por millones, no decenas de millones. Para la mayoría de los humanos comunes, ni siquiera convertirse en un despertado mejoraría significativamente sus vidas. La mayoría de la gente común siempre estaba plagada de problemas económicos. Pero estas personas llevaban consigo equipos de grabación profesionales. Ya fuera dentro de las ruinas o en cualquier otro momento, grababan con entusiasmo cualquier evento importante. Subir estos vídeos a Internet sería una fuente considerable de ingresos para ellos. Especialmente para un prodigio como Chu Chen, si alguien poseía vídeos de combate de primera mano, incluso un desconocido podría experimentar la emoción de la fama instantánea subiéndolos. ¡Boom! En ese momento, una luz blanca cegadora apareció repentinamente ante los ojos de todos. La ceguera momentánea dejó a todos con solo una mancha blanca ante sus ojos, y un rugido ensordecedor casi les destrozó los tímpanos. Ese fue el choque más violento entre Chu Chen y la figura, y la ubicación actual del grupo ya no era segura. Tras recuperar la vista, todos se retiraron apresuradamente a un lugar más alejado. Sin embargo,
algunos permanecieron obstinadamente donde estaban. Cuanto más lejos de la batalla, menos nítida sería la grabación. Por el bien del dinero, estaban dispuestos a arriesgarse a quedarse. Al mismo tiempo, no solo se escuchó un tremendo rugido en el cielo, sino que el suelo también emitió un violento estruendo. El colosal dragón de roca cargaba implacablemente contra la horda de bestias. Este feroz coloso, forjado a partir de innumerables rocas fusionadas, tenía magma fluyendo por su superficie. Este dragón enfurecido volaba rápidamente sobre y bajo tierra, aplastando a todos los enemigos a su paso con una fuerza abrumadora. Ahora, todos, tanto dentro como fuera de la tierra, están envueltos en una batalla sangrienta, donde cada bando se enfrenta con todas sus fuerzas. Estas impactantes escenas hacen que todos se pregunten, ¿realmente entraron en las ruinas equivocadas? ¿Será que se ha producido una turbulencia espaciotemporal y que creyeron haber entrado en una ruina de bajo nivel, pero en cambio han sido transportados a una de alto nivel? Capítulo 188 Turbulencia. La arena y la grava se arremolinaban salvajemente mientras la lanza dorada y las garras rojas chocaban una vez más, desatando una explosión y un rugido ensordecedores. La fuerza residual del choque creó un torbellino que se elevó del cielo como un tornado furioso. Las dos fuerzas aterradoras se entrelazaron, desatando constantemente pantallas de luz multicolor y un aura gélida. ¡Van! Finalmente, sus figuras se separaron de nuevo. Chu-Chen exhaló profundamente. Siendo la misma fuente que había erosionado este espacio, a pesar de haber alcanzado el reino del mar volcador, no había obtenido ninguna ventaja en las docenas de batallas campales anteriores. Chu-Chen solo podía canalizar continuamente el poder dentro de él, su sangre hirviente fluía como un torrente por sus venas, corrientes de poder llenando continuamente cada músculo abultado, su corazón latía como un atronador tambor de guerra. Por suerte, su oponente tampoco había obtenido ninguna ventaja, parecía una batalla a vida o muerte entre oponentes muy igualados. Aprovechando la oportunidad, Chu-Chen bajó la vista. El dragón de roca que había creado parecía imparable contra las bestias mágicas. Bajo su majestuoso y feroz cuerpo, los monstruos eran pisoteados y aplastados. El dragón de roca se retorcía sobre la tierra llena de cráteres, desatando rugidos ensordecedores, como el sonido de un terremoto. Los estruendos, como truenos apagados, resonaban desde las profundidades de la tierra. Forjado por Chu-Chen, el dragón de roca estaba imbuido de una poderosa energía elemental. Esta energía influía constantemente en el subsuelo a medida que se movía, causando cambios graduales bajo la superficie. El suelo, ya de por sí aterrador, volvió a derrumbarse. Las no tan pequeñas bestias mágicas se vieron completamente impotentes ante esta fuerza cataclísmica, cayendo instantáneamente a las profundidades de la tierra, como si las tragara unas fauces negras y abiertas. Además, las continuas ondas sísmicas se extendieron, influyendo en los cambios bajo otras áreas, provocando que el suelo, previamente intacto, corriera la misma suerte. Los puntos de experiencia en el panel de información se desplazaban rápidamente. Bajo este poder indescriptible, incluso cantidades enormes parecían insignificantes. Grandes columnas de humo se elevaron hacia el cielo, revelando solo ruinas devastadas. Pues bien, tras poseer el poder del impacto de un meteorito, ahora controlaba el poder de un terremoto. Desafortunadamente, la aterradora destrucción en la tierra no tuvo efecto en la fuente que tenía ante él. Chu-Chen contempló al monstruo que se alzaba a lo lejos, aparentemente en la distancia. Se preguntó si su oponente aún poseía la capacidad de pensar. Pero, en cualquier caso, este estancamiento era insostenible. Su batalla terminaría inevitablemente con la muerte de uno de ellos. Chu-Chen respiró hondo y el dominio de Jing-Si se contrajo rápidamente. Había liberado a Jing-Si de nuevo al comienzo de la batalla. Las mariposas de cristal de roca, que habían estado revoloteando y emitiendo motas de luz dorada, comenzaron a converger rápidamente hacia él, hasta que se transformaron en un aura dorada deslumbrante que envolvió a Chu-Chen. Tianjin aún no estaba completamente cargado, necesitaba encontrar otra forma de atacar. Chu-Chen se preparó para tantear el terreno. Comprimió drásticamente su dominio Jing-Si, confinando su área justo por encima de su cuerpo, mientras que el poder restante se condensó en un ataque aterrador, listo para atacar. Dio un paso al frente, blandiendo la lanza de 1000 rocas, y voló hacia la figura distante una vez más, creando un torbellino a su paso. La figura percibió el peligro y comenzó a rugir, con una voz llena de furia y locura, formando un ritmo extraño. Al instante, fluctuaciones de energía invisibles rodearon la figura,
fusionándose rápidamente en una enorme esfera de energía en el aire. La esfera giró rápidamente, y dentro de ella, aparentemente, se movieron ojos blancos y luminosos. ¡Boom! Otro choque aterrador ocurrió. La luz dorada de la lanza, imbuida del poder del dominio, estalló, una deslumbrante cortina de luz que envolvió el cielo y la tierra. La enorme esfera, formada por la figura, emitía una cacofonía penetrante mientras giraba rápidamente, desatando un vendaval que aumentaba continuamente la presión del aire circundante. Bajo esta inmensa presión, Chu Chen sintió como si cargara una montaña imponente, cuya fuerza abrumadora ralentizaba gradualmente sus ataques. Aún así, agarró su lanza con fuerza, avanzando implacablemente centímetro a centímetro. Las aterradoras réplicas barrieron todas las nubes cercanas, y aparecieron tenues grietas en el vacío. Antes de que la luz se desvaneciera, acompañada de un sonido como de cristal al romperse, el cielo mismo pareció agrietarse como un espejo. Oculta más allá del cielo se encontraba una turbulencia espaciotemporal increíblemente poderosa. Las personas a lo lejos, cuyas mentes acababan de calmarse, se sobresaltaron de nuevo. Miraron fijamente al cielo, incapaces de comprender por qué se había roto. ¿Y qué se escondía más allá del cielo? El repentino cambio captó al instante la atención de Chu Chen y la figura de arriba. Se separaron rápidamente, pues la turbulencia espaciotemporal que los dominaba comenzaba a afectarlos. Al contemplar el paisaje destrozado, Chu Chen se dio cuenta de que este fenómeno era idéntico al que había presenciado en el aire al completar su misión con los 5 Yaksas. Ese espacio-tiempo turbulento, capaz de destrozarlo todo, había reaparecido. ¿Sería porque las ruinas divinas estaban compuestas de espacios fragmentados y más pequeños, que el área exterior estaba completamente envuelta por este flujo turbulento? Chu Chen no pudo evitar preguntarse. Quizás, tras la prolongada erosión causada por la contaminación, este espacio ya estaba al borde del colapso, soportando los efectos residuales de sus batallas anteriores, y ahora mostraba signos de desmoronamiento. Ahí, hay una señal. Al mismo tiempo, alguien entre la multitud que había estado observando desde lejos gritó alarmado. ¿Qué? Al escuchar sus palabras, todos quedaron atónitos. Dado que las ruinas divinas eran espacios completamente sellados, los dispositivos electrónicos que llevaban los despertados no deberían recibir ninguna señal tras entrar. Pero ahora, al encender sus teléfonos, encontraron un indicador de señal con barras. ¿Será, porque el cielo sobre nosotros estaba roto? Alguien adivinó con vacilación. Sin embargo, quienes habían estado grabando vídeos se llenaron de alegría. Una señal les permitió iniciar una transmisión en vivo. ¿Cuánto dinero podrían ganar simplemente grabando vídeos y subiéndolos? Eran los únicos que estaban en primera línea. Dada la aterradora escena que tenían ante sí, las ganancias de una transmisión en vivo superarían con creces las de subir cientos o miles de vídeos. Al poco tiempo, algunos se pusieron manos a la obra. Muchos llevaban equipos profesionales, y a medida que se instalaban, las transmisiones en vivo desde diferentes ángulos se conectaban instantáneamente a la red externa. Capítulo 189 Transmisión en vivo. Fortaleza del desierto. Tuoba Lian ya no podía soportarlo. Se sentía como un tonto, sentado durante 3 horas bajo el abrasador sol del mediodía. Cada vez que un estudiante demostraba los resultados de su entrenamiento, tenía que fingir una expresión de satisfacción y aplaudir junto con los demás tontos que lo rodeaban. Si solo fuera eso, podría tolerarlo. Después de todo, su mayor interés en este viaje era Chu Chen. La reciente batalla en el paso de Zhenjiao había sido la comidilla de la ciudad entre las naciones, y todos se maravillaban de la transformación cualitativa de Chu Chen en tan poco tiempo. Al ver el rápido crecimiento de Chu Chen, la inquietud de Tuoba Lian se hizo cada vez más evidente. Hasta ahora, el desempeño de Chu Chen había superado con creces sus expectativas. Desde el comienzo de la era del despertar, nunca había habido un ejemplo de crecimiento tan rápido y un poder tan inmenso como el de Chu Chen. A medida que el nivel de Chu Chen aumentaba, la sensación de incontrolabilidad que antes ocultaba en su corazón se hacía más fuerte. Temía que el creciente poder de Chu Chen lo llevara por un camino completamente diferente al que habían planeado. Si no podía brindarle alguna protección a Chu Chen lo antes posible, esta inquietud nunca disminuiría. Por lo tanto, Tuoba Lian había estado esperando con ansias la aparición de Chu Chen. Durante 3 horas, no había visto a Chu Chen ni una sola vez, y Tuoba Lian se consolaba pensando que Chu Chen estaba destinado a ser el último en aparecer. Pero justo ahora,
¿el escenario anunciaba que la demostración estudiantil había terminado? Después de estar sentados allí durante 3 horas sin siquiera ver a Chuchen, ¿les dijeron que la actuación había terminado? Al instante, no solo Tuo Balian, sino también los demás representantes de varios países se inquietaron. Para todos, lo que sin duda más deseaban era ver cómo actuaría Chuchen ahora. Al ver que el grupo empezaba a despertarse, Xiang Ganai emergió rápidamente de la sombra, sonriendo mientras instruía al personal para que sirvieran una cola fría a cada uno de los representantes de alto rango. Al ver reaparecer a Xiang Ganai, Tuo Balian reprimió su ira y preguntó con los dientes apretados. «Anciano Xiang, ¿por qué no hemos visto todavía a Chuchen? Como estudiante, ¿no debería estar en el escenario para demostrarlo?» Los demás representantes asintieron. Ante sus preguntas, Xiang Ganai simplemente fingió impotencia y suspiró. «Caballeros, Chuchen, como nuestro estudiante, debería demostrarles los resultados del último mes. Desafortunadamente, Chuchen no se encuentra actualmente dentro de la fortaleza, recientemente entró en las ruinas divinas para entrenarse». ¿Qué? Esta declaración causó inmediatamente un alboroto entre la multitud. Anciano Xiang, según las normas de entrenamiento, la entrada a lugares como las ruinas de los dioses, que representan riesgos para la seguridad, generalmente no está permitida para los aprendices. Si algo sucede, ¿podría asumir la responsabilidad? Algunos representantes extranjeros con segundas intenciones estaban secretamente encantados, por fin habían encontrado la manera de conmover a la opinión pública. Aparentemente anticipando su respuesta, Xiang Ganai permaneció imperturbable. «Caballeros, entre nosotros, nadie conoce a Chuchen mejor que yo. Permitirle entrar a las ruinas divinas es tan importante como permitirle entrar a la cueva del demonio y participar en batallas como la del Paso Zhenjiao. Le garantizo que Chuchen no tendrá ningún problema». En cuanto terminó de hablar, Tuo Balian intervino de inmediato. «Anciano Xiang, las palabras no bastan. Ahora que estamos aquí, naturalmente no extrañaremos a ningún estudiante. Tenemos que ver a Chuchen. No dije que no pudieran verlo. Hablemos de ello cuando Chuchen salga». Xiang Ganai simplemente se encogió de hombros con indiferencia, extendiendo las manos. Xia Mingón, al ver esta escena, negó con la cabeza con impotencia. En su opinión, Xiang Ganai no era diferente de un pícaro. Sin embargo, la mejor manera de lidiar con un pícaro es usar métodos pícaros. En ese momento, un soldado corrió a su lado, con el rostro lleno de urgencia, y le susurró algo al oído. Al escuchar las palabras del soldado, la expresión de Xia Mingón se tornó de asombro. Rápidamente se acercó a Xiang Ganai y dijo al grupo de representantes, que seguían insatisfechos. «Caballeros, ¿no querían ver la actuación de Chuchen? Les concederé su deseo». En cuanto terminó de hablar, un enorme proyector en el centro del campo de entrenamiento comenzó a funcionar. Xiang Ganai se acercó a su oído, con expresión de desconcierto, y preguntó. «¿Qué pasa? Esto no forma parte de nuestro plan». «Pronto lo sabrás». Xia Mingón observó atentamente cómo se encendía el proyector, y de repente, unas densas nubes comenzaron a acumularse sobre las cabezas de todos, oscureciendo el cielo y sumiendo el campo de entrenamiento en la oscuridad. En ese momento, todos se miraron, completamente desconcertados. Una enorme pantalla de luz apareció ante ellos, revelando una transmisión en vivo, que actualmente encabezaba las listas de popularidad. Al hacer clic en la transmisión en vivo, la grabación apareció inmediatamente ante los ojos de todos. Lo primero que vieron fue una escena que recordaba al Apocalipsis, un paisaje de ruinas hasta donde alcanzaba la vista. La tierra estaba retorcida y grotesca, colapsando constantemente, sin un solo trozo de tierra intacta visible. La escena en el cielo era aún más aterradora, vieron grietas y huecos aparecer en el firmamento, como si un rincón del cielo se hubiera derrumbado. Esta escena de devastación absoluta atrajo al instante la atención de todos. ¿Qué? ¿Dónde es esto? Todos se quedaron mirando en silencio, completamente confundidos. No habían recibido noticias de que estallara una guerra a gran escala en ningún lugar. ¿De dónde provenía esta transmisión en vivo? No, esa figura, ¿es Chuchen? De repente, alguien señaló la pantalla de luz y gritó. La gente notó rápidamente que la imagen estaba cambiando, una luz dorada surgió repentinamente de un lado de la pantalla. La luz se disipó, revelando a un joven de pie con una lanza en la mano. El área circundante se llenó de rugidos violentos y una turbulencia aterradora. Pero el joven permaneció inmóvil como una montaña.
¿De verdad es él? ¿No estaba en las ruinas de los dioses? En ese momento, todos pudieron ver claramente que el joven que había aparecido repentinamente en la imagen no era otro que Chu Chen. Miren. Parece que está luchando contra alguien. Entonces, las figuras fueron rápidamente captadas por la cámara. Las dos fuerzas chocaron repetidamente en el cielo como dos soles resplandecientes, cada colisión causando cambios drásticos en el entorno. ¿Podría ser todo esto solo la fuerza residual de su batalla? Los espectadores estaban completamente atónitos, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Capítulo 190. El cielo se derrumba y la tierra se hunde. Un terremoto masivo provocó el colapso del suelo y una fuerza más poderosa que cualquier otra atravesó el cielo, creando corrientes turbulentas. El mundo entero resonó con rugidos ensordecedores. Las hordas de bestias demoníacas en el suelo, cada una capaz de una inmensa destrucción, solo pudieron huir presas del pánico como hormigas en llamas, cayendo finalmente a la tierra. El enorme dragón de roca, agazapado en el suelo, vagaba libremente por encima y por debajo de la tierra como un dragón entrando en el mar, y cada aparición se cobraba la vida de innumerables bestias demoníacas. Esta escena apocalíptica fue causada únicamente por la batalla de Chu Chen con esa figura desconocida. ¡Caramba! 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 Xiang Ganai exclamó 3 veces seguidas, asombrado por el poder que Chu Chen desplegaba, diferente a todo lo que había presenciado. Estaba desconcertado. Chu Chen claramente había entrado en las ruinas divinas, así que ¿de dónde salió esta transmisión en vivo para ser subida a Internet? Xia Mingón, aparentemente intuyendo sus pensamientos, se acercó a Xiang Ganai y le susurró. Yo también me sorprendí, pero según nuestra investigación, la fuente de la señal de esta transmisión en vivo es extremadamente caótica. Aunque parezca imposible, en realidad, las ruinas divinas donde se encuentra Chu Chen han establecido algún tipo de conexión con la realidad. Gracias a esta conexión, las imágenes de la transmisión en vivo pueden transmitirse al mundo exterior. Y hay muchas cuentas transmitiendo esta transmisión en vivo. Según nuestra investigación, todos son streamers profesionales que se ganan la vida transmitiendo magníficas escenas de batalla desde el frente. Especulamos que también han entrado en las mismas ruinas que Chu Chen y están grabando a distancia. Xiang Ganai respiró hondo para tranquilizarse. Esta es la primera vez en la historia que las ruinas ya no están completamente aisladas del mundo exterior. Pero, da igual, nada de eso importa. Sus ojos reflejaban una pizca de seriedad. ¿Qué demonios hace ese tipo luchando contra Chu Chen? Es solo una ruina de bajo nivel. Su batalla ha superado por completo los límites de lo que debería ser una ruina de bajo nivel. Probablemente por eso las ruinas de bajo nivel no pueden resistir el poder de su batalla, de ahí las señales de colapso. Los ojos de Xia Mingón también parpadearon mientras decía en voz baja. El mundo ha cambiado de verdad. Empiezan a aparecer cada vez más cosas que escapan a nuestra comprensión, lo que sugiere que se avecina una gran conmoción. Pero lo que debería preocuparnos ahora mismo es Chu Chen. ¿Le has dado alguna carta de triunfo? Más que estos extraordinarios acontecimientos, les preocupaba más la seguridad de Chu Chen. A juzgar por las imágenes, ambos están muy igualados en su batalla, pero ¿quién sabe qué otras tretas podría usar ese desconocido más adelante? Le di una ficha de teletransportación. La ficha puede usarse 5 veces. Originalmente se usó para entrar a la cueva del demonio, pero su poder es suficiente para sacar a Chu Chen de las ruinas de nivel medio e inferior. Ya le conté todo esto antes. Chu Chen aún no la ha usado, lo que significa que aún tiene suficiente confianza en esta batalla. Xiang Ganai dijo con frialdad. Sin embargo, aunque aparentaba calma, la piel de su frente estaba visiblemente roja, sus 2 grandes puños se apretaban inconscientemente y sus ojos estaban fijos en la pantalla de luz, sin parpadear durante un buen rato. ¿Esa ficha? ¿No es una de tus posesiones más preciadas, lo que guardarías para tu funeral? Ni siquiera me la dejaste para mirarla con normalidad. Dijo Xia Mingón, algo sorprendido. En este mundo, cualquier objeto relacionado con la teletransportación, incluso cualquier cosa remotamente conectada con el espacio, es un tesoro extremadamente raro e invaluable. Además, la mayoría de las teletransportaciones solo funcionan dentro de un espacio, no entre 2 diferentes. Además, la mayoría de los objetos de teletransportación son esencialmente objetos de un solo uso, que se destruyen después de un solo uso. Sin embargo, la ficha que Xiang Ganai le dio a Chu Chen puede usarse 5 veces, su valor es inconmensurable. El buen acero debe usarse donde más se necesita.
¿no te diste cuenta de que se ha vuelto más fuerte? Xiang Ganai dijo de repente con cierta alegría. Aunque estaba separado por una barrera de luz, incapaz de percibir directamente el aura de Chu Chen, pudo ver claramente que su poder había aumentado significativamente. Dentro de las ruinas, un aura negra abrasadora surgió repentinamente alrededor de la figura, y un par de ojos feroces se abrieron de repente en su rostro previamente sin rasgos distintivos. El cuello de la figura se estiró y dobló repentinamente, emitiendo un aullido inquietante hacia el cielo. Entonces, el aura negra hirviente que la rodeaba comenzó a condensarse, estrellándose contra Chu Chen como una mano gigantesca. Un destello brilló en los ojos de Chu Chen, y el elemento roca que fluía desde todas direcciones se solidificó, transformándose en una enorme mano de lava que atacó a la figura. ¡Boom! En el momento de la colisión directa, las inmensas y violentas réplicas distorsionaron el aire circundante una vez más, barriendo el espacio una y otra vez. Ambos chocaron y explotaron en el aire, rompiendo en innumerables fragmentos al monstruo forjado en lava. Pero detrás de un montón de escombros, Chu Chen, lanza en mano, atacó de nuevo, aparentemente perdiendo impulso, estrellándose rápidamente contra la figura. El poderoso impacto retorció la figura violentamente, mientras la pesada lanza de las 1000 rocas atravesaba los hilos carmesí que cubrían su superficie, clavándola con precisión en el corazón. Al instante, un grito desgarrador escapó de los labios de la figura, incluso la fuente de la contaminación de este espacio sintió dolor. Al instante siguiente, la figura se desplomó incontrolablemente cientos de metros en el aire. En la penumbra, solo los ojos de Chu Chen brillaban intensamente. Alcanzó el descenso de la figura, golpeando su cuerpo sin cesar con su mano libre. La inmensa fuerza rompió todos los hilos carmesí que cubrían la piel de la figura, destrozando sus huesos y piel. Bajo este bombardeo implacable, la figura quedó irreconocible, toda su forma retorcida y grotesca, casi líquida. Esta escena provocó escalofríos en la mayoría de los espectadores que veían la transmisión en vivo. No podían comprender contra qué clase de monstruo luchaba Chu Chen. Del mismo modo, quedaron atónitos una vez más ante el poder que Chu Chen desplegaba. Después de todo, aunque no estuvieran allí en persona, la escena apocalíptica del colapso de la tierra y el hundimiento del cielo era algo que pocos podrían replicar. Los ojos, Fengmin, feroces /diagonal horrendos, de la figura se iluminaron de repente, y parecía que quería desatar otro ataque desde su boca indistinta. Sin embargo, el puño de Chu Chen impactó con fuerza su cuerpo. Aún así, el extraño grito se le escapó. Al instante siguiente, los hilos rojos, antes inertes, parecieron cobrar vida de repente, extendiéndose rápidamente y danzando en todas direcciones.